Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 21 de marzo para hablarles de una historia que, bueno, es de no creer y que podríamos titular Los ricos también lloran. Ya les vamos a explicar por qué. Porque en las últimas horas se dio a conocer un caso en donde un importante empresario y ganadero de nuestro país decidió hacer un fondo para recolectar un dinero. Algunas personas ganaron, otras perdieron. En todo caso, parece ser que la plata se perdió y se está hablando de una presunta estafa. Y por eso nos acompaña a esta hora el abogado Fabio Umar, porque él tiene representación de unas 40 víctimas aproximadamente, y pues ya les vamos a contar en detalle qué es lo que ocurre. Doctor Umar, un gusto saludarlo, bienvenido a Semana. El gusto es mío, un abrazo grande para Semana. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido en este día? Pues afortunadamente muy bien, doctor Umar, pero escuchando estas noticias uno sí dice, bueno, ¿cómo puede ser que después de lo que ha ocurrido en nuestro país, pues haya gente que todavía quiere hacer estas inversiones, ¿no? Pero bueno, de todo vemos en nuestro país. Doctor Umar, entonces, ¿usted tiene la representación de cuántas víctimas? Bueno, en las últimas semanas, tal vez 3 semanas, hemos tenido una solicitud de citas inusitada en mi oficina por este caso, particularmente por este caso. Nos han pedido conceptos, nos han pedido evaluaciones preliminares para analizar el tema de estas víctimas, que por supuesto pues es terrible, dolorosísimo, que tiene unas características distintas con otras pirámides que se han hecho en otras oportunidades, pero que sin duda alguna es una estafa a escala descomunal, desproporcionada. Es decir, los números de estos son números que a ninguno de nosotros nos cabe en la cabeza. Bueno, entonces vamos al principio, doctor Umar. Estamos hablando de un reconocido empresario y ganadero de nuestro país, haciendo la claridad de que se está haciendo la denuncia en que, por supuesto, también, si él lo quiere hacer, tendría el mismo espacio, y estamos hablando de Felipe Rocha. Son los señalamientos que hay. Veremos a ver qué ocurre. Son unas denuncias que se están haciendo y si él quisiera hablar con nosotros, también va a tener este mismo espacio. Doctor Umar, con estas presunta estafa que está ocurriendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea un fondo y este empresario empieza a reunir un dinero. ¿Es así como empieza todo este tema? Bueno, digamos que las características típicas de cualquier esquema piramidal, esquema Ponzi o pirámide, como le decimos aquí coloquialmente en Colombia, pasan por ahí, por donde usted está diciendo. Se reúne un número plural de personas, se les prometen unos rendimientos que al inicio son razonables, no suenan nada desproporcionados. Se empieza a coger dinero de un grupo y otro grupo se le paga con el dinero del primero y al segundo con el del tercero, y como la cobija empieza a quedar corta en ciertos momentos, tiene necesariamente que aumentar la promesa remuneratoria de la inversión. Entonces ya pasa del 10 al 15, del 15 al 20, al 25, al 40%, porque ya está la cantidad de gente que está abajo de la pirámide a la que hay que pagarle, que por supuesto la recolección de dineros tiene que ser todavía a mayor velocidad, y es por eso que van aumentando las tasas de retorno ficticias, falsas, irreales, por supuesto, que en ningún caso corresponden a los rendimientos que natural y racionalmente podrían dar los negocios que se ofertaran. En este caso, la persona que adelantó ese tipo de prácticas, pues empezó hace muchos años, entiendo yo, con un negocio de ganadería, su familia vinculada a la ganadería históricamente. Era fácil creer que tenía fincas ganaderas porque las tenía, su familia las tenía. Esa era parte del gancho, llamémoslo, que tenía. Y bueno, fue ofreciendo, y como todo, la cobija empieza a quedar corta, ya necesitaba captar más dinero, hasta que en las últimas semanas, en los últimos meses, ya desesperado empieza a ofrecer unos recursos muy significativos, que por supuesto están por fuera de cualquier proporción a algunas personas, con tal de captar dinero del público para devolverle a los anteriores inversionistas, que ya por supuesto estaban muy ofuscados, muy congestionados por estos hechos. Y bueno,
Eso es lo que tenemos hoy en día, un sinnúmero de víctimas supremamente maltratadas, adoloridas. Entiendo que hay amigos incluso de la infancia de la persona que adelantó estas investigaciones y estas piruetas financieras. Pero por lo que le entiendo, doctor Umar, hay personas que sin duda ganaron estos rendimientos también. Es decir, acá al parecer estamos hablando de un esquema, de una pirámide, y hubo algunas personas pues que ganaron sus rendimientos. De pronto no recibieron fue el capital, ¿es así? Sí, sin duda, en todo ese tipo de episodios, digamos, pues hay gente que recibe y saca porque no quiere continuar la inversión, y en el caso de ellos no se configura un daño patrimonial. Hay gente que recibe los intereses o los dividendos o las promesas remuneratorias, pero mantiene el capital. En fin, hay de todo. En un esquema de estos de tantos años, por supuesto que hay de todo. Aquí lo que nosotros hemos encontrado, lo que hemos visto en mi oficina, es que hay un número muy significativo de personas que perdieron absolutamente todo, que entregaron el capital hace unos meses, hace un par de años en algunos casos, y recibieron un solo pago de los dividendos o de las regalías o como se les quiera llamar, y hasta ahí, y no volvieron a ver. Y cuando ya empezaron a presionar y cada vez a presionar más, bueno, pues este hombre reconoce en efecto que ahí pasó algo y pide excusas públicamente. He leído los mensajes que él le ha enviado a algunos de los inversionistas, en los que públicamente ahí en esos chats les dice que qué pena, que bueno, que ahí se perdió una plata y que qué vaina ponerlos en eso y que hablen con su abogado, y pues terrible, muy doloroso. Hay gente que ha perdido los ahorros, por supuesto. Claro, o sea, acá hablamos de que los fregados fueron los últimos que entraron en ese esquema. ¿Podría ser así? Por supuesto, como en todo esquema Ponzi, los últimos son los que quedan colgados de la brocha. Ahora, esos últimos también pudieron haber sido los primeros que sacaron dividendos, capital, y luego volvieron a invertir, porque pues el negocio era un negocio rentable. Este señor era un señor súper reconocido de la sociedad bogotana, fincas, creo que en el Tolima, fincas de flores por aquí en la Sabana, clubes, colegios prestigiosísimos. Bueno, era una persona de la alta sociedad bogotana que tenía acceso, por supuesto, a contactos, amigos que tenían recursos para invertir, y entiendo, no lo conozco, que tenía alguna facilidad especial para hacer relaciones personales, un hombre amable, dicharachero, y bueno, pues ahí tenemos el perfil de una persona que hay quien habla de 60, 70 mil millones de pesos. No me consta esas sumas, pero entiendo que son sumas muy elevadas. Pero cuando hablamos de esos 60, 70 mil millones de pesos, ¿estamos hablando de las víctimas que usted representa o en total? Digamos que el monto de las víctimas que yo represento y espero representar en las próximas semanas está por definirse. Se están haciendo unos arqueos de dinero para determinar los valores reales, pero algunas víctimas han hablado que el monto total podría ser de ese valor. Yo, por supuesto, ahí prefiero no afirmar nada, pero lo que sí le puedo decir es que de las personas con las que en mi oficina nos hemos reunido, no es poco el dinero del que se habla, no es poco. Doctor Umar, y usted, así como ha visto esos chats, digamos, el dinero tiene una trazabilidad, es decir, ¿se puede comprobar que en efecto este empresario ganadero recibió el dinero? Por supuesto, he tenido la oportunidad de ver correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, registros, por supuesto, claro que sí. Usted no entrega esas cifras así nomás. Usted va entregando esas cifras y de alguna manera pide que le hagan un reporte de cómo va el ganado, que confirmen la recepción del dinero, que confirmen la entrega del dinero. Entonces, sin duda alguna, en algunos casos de eso se ha materializado pues o una estafa o una captación de dinero. En todos los casos que nosotros hemos podido reunir, hemos hecho un análisis forense serio, concienzudo, para estar seguros de que tendremos éxito en las investigaciones y en las eventuales denuncias penales, y en todos los casos, sin excepción, hemos encontrado que hay trazabilidad del dinero, hay correos electrónicos, hay mensajes de WhatsApp, hay llamadas, hay trazabilidad del dinero, por supuesto que la hay. Doctor Umar, esto abre o recuerda mejor a DMG, donde por supuesto hay una jurisprudencia por tema de captación ilegal de dineros. Pero en este caso, en donde la entrega de los recursos es voluntaria para un negocio,
en donde supuestamente va a haber unas rentabilidades. ¿Podríamos hablar de la misma situación de DMG o acá hay algo distinto? Bueno, varias diferencias que son importantes hacerlas. La primera, el volumen. Digamos, DMG es una pirámide que yo no dudaría en calificar como una de las más grandes en la historia del planeta. Es decir, el volumen... Vendían de todo. Sí, la cantidad de personas involucradas. Recuerde que eso motivó en su momento que el presidente de aquel entonces, Álvaro Uribe, decretara un estado de excepción, motivo por el cual se tuvieron que proferir unos decretos que modificaron a la postre el Código Penal, creando el nuevo tipo penal de no reintegro de dineros. Primera diferencia. La segunda diferencia, yo creo que aquí no hubo, hasta donde yo sé y hemos podido indagar, no hubo un aviso público generalizado como sí lo hizo en su momento David Murcia. Recordemos que Murcia Guzmán logró pautar en algunos medios y contratar todo un parque que queda al norte de Bogotá, un complejo comercial gigantesco para la venta de bienes y canjear tarjetas con puntos, una serie de cosas así. Esto era una cosa mucho más privada, muy grande, pero mucho más privada. Y tercero, yo creo que uno tendría que hacer un análisis muy puntual de quiénes son las víctimas. En el caso de David Murcia Guzmán, las víctimas hubo de todo. Uno conoció de todos los colombianos, ricos, pobres, del norte, del sur, de arriba, de abajo, pero en general había una característica y es que la gente que invirtió allí pues era gente de escasos recursos, en su gran mayoría. Había excepciones, por supuesto. Eso no es en este caso. Este caso es gente de su círculo social, un círculo social, insisto, supremamente elevado, supremamente exquisito, si se quiere, que confiando en su gran amigo de toda la vida o en el amigo de su amigo, pues invirtieron unos recursos. Ahora, esas son las diferencias. Las similitudes, por supuesto que las hay, por supuesto que las hay. Es la promesa de algo que no existe. Claro. Doctor Umar, pensando del otro lado, como estamos hablando de la élite de nuestro país, de personas que son educadas financieramente, tal vez el empresario ganadero no pueda afirmar que se trató de un negocio, que como todo negocio tiene un riesgo, que se atravesó la pandemia, que los insumos para el ganado están muy caros, bueno, en fin, cantidad de cosas y que por esa razón sencillamente la plática se perdió o no es tan sencillo el asunto. Pues esa podrá ser una defensa que él plantee, una defensa que yo personalmente no le veo ningún éxito, sumamente complejo, sumamente difícil enarbolar ese tipo de defensas, no solo porque no es cierto, porque para probar eso tendría que mostrar efectivamente la compra de insumos, qué sé yo, una tormenta que acabó con las tierras, cualquier cosa, digamos, constitutivas de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que dañaron el negocio, lo que efectivamente le puede pasar a cualquiera. No, es que aquí él ya por escrito ha reconocido que qué pena, que no quería causar ese daño, pero que lo causó. El comportamiento es perfectamente habitual en este tipo de escenarios y es empezar cada vez más a recoger dinero con intereses o promesas remuneratorias más altas. Entonces, digamos que esa defensa, pues yo le deseo toda la suerte del mundo, por supuesto, que se la merece, pero va a tener que dar explicaciones muy serias y lo mejor, por supuesto, es que entre y pague, porque aquí hay gente muy incómoda, dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias. En este asunto está, es decir, ¿este empresario actuó a título personal o la familia también está inmiscuida en todo este asunto? Y se lo pregunto es porque, como es una reconocida ganadería de nuestro país, pues si el asunto llegara a ser familiar, pues estamos hablando que hay muchas fincas, hay muchos lotes, y si las víctimas, me imagino, querrán que todo este proceso continúe, pues podría haber embargos. Yo desconozco si la familia estaba al tanto de estos digamos, piruetas financieras que hacía este caballero. Yo no lo sé. Ya tendrá la familia que ver si entra a apoyarlo, ya tendrá la familia que determinar si venden bienes para pagar los daños que ha hecho el hijo. Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí quisiera, y de verdad aprovechando la exposición mediática que tiene Semana, es no solo decirle a las víctimas que denuncien, que están en su derecho y casi que en su deber moral de que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar, y decirle al abogado del caballero que estoy esperando la llamada para poder
evitarnos el pleito penal y llegar a una negociación tranquila, pacífica, entendiendo que se cometieron unos errores, pero que de alguna manera hay que resarcir el daño que se causó, porque se causó un daño significativo. ¿Y quién es el abogado del empresario? ¿Puede darnos ese nombre? Desconozco ninguna llamada. Sé que algunos de mis clientes se han regalado a un abogado, pero no sabría decirle el nombre, no lo tengo, no lo conozco, realmente no lo conozco. Y también por lo que usted nos dice, doctor Umar, si ese abogado se comunica con usted, hay un arreglo, hay unos compromisos, y si las víctimas están de acuerdo, se ahorran la demanda y puede haber ahí un arreglo. Pues que así sea, por supuesto. ¿Qué más quiere uno como abogado que evitarse el desgaste de lo que implica un litigio penal, la exposición mediática para las víctimas, la exposición mediática para la persona que acometió este tipo de fraudes, su familia? Entiendo que hay 2 hijas menores, que uno lo último que uno quisiera es que todo esto se ventilara. Realmente el mejor abogado es el que evita un pleito, y eso es lo que me han encomendado a mí las víctimas. Yo realmente espero que eso sea así. De corazón que lo espero, de corazón que lo espero. O sea que en este sentido sí opera aquella frase de ¿es mejor un mal arreglo que un buen pleito? ¿Aplica? Máxima sabiduría popular, por supuesto. Ahora, el arreglo tiene que ser no tan malo, sino relativamente bueno. No, las víctimas no se van a conformar con 2 centavos aquí tampoco, eso que quede claro. Es posible que ninguna quiera el 100% o que sepa de entrada que no va a obtener el 100% de su dinero, pero de ahí a aceptar 2 centavos tampoco. Doctor Umar, usted por supuesto tiene un secreto profesional, ni más faltaba, los abogados lo tienen, pero es que hay un rumor y se dice que incluso hijos de un expresidente habrían también hecho estos aportes en este fondo ganadero, llamémoslo así. ¿Es así? Yo por el secreto profesional no puedo dar ni el nombre de la persona que cometió estas defraudaciones, ni el nombre de las víctimas. Eso lo ha dicho usted, no yo. Bueno, pero es que además, como hay tantos expresidentes de Colombia, pues tampoco diríamos quién es. Entiendo que usted ha tocado un punto que puede ser cierto. Bueno, pues vamos a indagar porque al parecer esta información también un hijo de un expresidente habría hecho estos aportes y sería una de las víctimas. Doctor Umar, con las personas con las que usted ha hablado y que le han dado a conocer el tema, ¿por qué decidieron hacerlo? Es decir, ¿en qué momento se cansaron, lo buscaron a usted para ponerle de presente toda esta situación? Bueno, básicamente porque vieron que ya no había respuesta, que no había, digamos, ninguna manera sensata, ecuánime, pacífica de recibir sus dineros. Se cansaron de llamar a este señor, de mandarle mensajes, de llamarlo, de buscarlo, de llegarle a la casa. Se cansaron. Tuvieron paciencia, tuvieron muchísima paciencia y decidieron, como corresponde, por supuesto, acudir a las vías institucionales, legales, que la democracia y cualquier Estado de Derecho plantean, que es acudir a los jueces de la República, a los fiscales de la República, y en esa medida llegaron a mi oficina de abogados. Así es doloroso, por supuesto que es sumamente doloroso para todos. Uno como abogado lo último que quiere es ver este tipo de episodios que son tan tristes, ¿no? Es que hubo gente que perdió sumas muy significativas de dinero que constituyen los ahorros de muchos años, en algunos casos. Claro, confiando en que esta persona, en que este empresario pues era cercano, tenía digamos como un respaldo por su ganadería, por sus temas empresariales y ganaderos, y por eso entregaron la plática sin problema. Por supuesto. Si yo, que soy un abogado, le ofrezco a usted un negocio de ganadería, a usted por supuesto se le sonaría rarísimo, diría, bueno, este tipo ¿qué hace vendiéndome vacas o a cambio de qué? Pero si un ganadero de antiquísima data, 3 generaciones, públicamente reconocido, socio de clubes de los mejores, sus hijos en los colegios, compañeros de los hijos del otro, amigos, socios, han hecho viajes, apartamentos fuera del país, que tiene probado conocimiento en la ganadería, se acerca a usted y le dice, mire, tengo un negocio de vacas, pues usted cree, por supuesto que usted cree.
Por supuesto. Pero es una situación muy, muy compleja, doctor Umar, porque usted sabe cuántas vacas tendría que tener el señor Felipe Rocha, quien presuntamente está detrás de esta posible estafa, para poder responder por 70.000 millones de pesos. Yo creo que no tiene esa cantidad de vacas. No sé, yo no sé, lo que nosotros hemos podido determinar es que o no hubo, o hubo muy poquitos semovientes, muy poquitas vacas, y bueno, jineteó esa plata y le dio vuelta, y como todo en esos episodios, hay un momento en que la ambición rompe el saco y ganó, y yo lo lamento mucho por él y por su familia, realmente lo lamento porque no deben estar pasando un buen momento, Claro. y pues yo le deseo la mejor de la suerte a todas las partes aquí involucradas. Por supuesto que sí. Y muy seguramente tendrá alguna explicación él también, ¿no? Por eso es importante, repetimos, que si él quiere hablar con nosotros, pues también tendrá el mismo espacio para que nos cuente qué fue lo que pasó. Doctor Umar, si no hay un arreglo, por lo que usted nos ha contado, usted va a esperar unos días. Si no hay ese arreglo, ¿cuáles podrían ser los delitos o los presuntos delitos que se habrían cometido en este caso? Bueno, hay varios delitos. De lo que nosotros hemos podido determinar está el delito de captación de dinero, el delito de no reintegro del capital, que son delitos distintos, vinculados, relacionados, pero distintos, y podría haber unas falsedades documentales porque hemos determinado que en cierto cruce de correspondencias él se refiere a que el negocio está muy bien, de que el negocio está andando, y ahí podría haber entonces una falsedad. Amén, por supuesto, del enriquecimiento ilícito, porque pues nadie adelanta un esquema de esta categoría si no es con un enriquecimiento ilícito. Entonces ahí podría haber varios delitos. Estamos analizando detenida y calmadamente la posibilidad de mirar a dónde fue a parar ese dinero también, ¿no? Porque a algún lado tuvo que parar. Claro, porque estamos hablando de cifras muy, muy importantes. Son casi 70.000 millones, y eso, doctor Umar, que usted está entregando un estimado, es decir, la cifra podría ser más incluso. Seguramente habrá personas que ni siquiera quieran aparecer, por supuesto, están en su derecho, habrá personas que no quieran reclamar nada, habrá personas que den por perdido lo que perdieron y están en su legítimo derecho también. Quizás el estimado no lo sabe sino él, el valor exacto solo lo sabe él, probablemente. Sí, doctor Umar, las víctimas, quienes lo han contactado a usted, ¿han dado un plazo? Es decir, le han dicho a usted, abogado, vamos a esperar una semana, 2 semanas, o si no, vamos adelante con el proceso. Yo debería estar radicando denuncias más o menos en 8 o 10 días. Te las tengo listas, las tenemos listas en mi oficina, dando un plazo prudencial, porque entiendo que ha habido algunos intentos de comunicación del abogado que le ha designado para con las víctimas, y si eso no funciona, yo en una semana, de más o menos 10 días, debería estar radicando denuncias. Así es. Sí, por supuesto, sin dar nombres, además porque no lo puede hacer, doctor Umar. Me imagino yo que debe haber unas víctimas que han sido más afectadas que otras, es decir, algunos tuvieron que haber hecho una inversión mucho más alta. ¿Usted nos puede dar la cifra de pronto una sola inversión de uno de sus clientes? Pues tengo una persona que en la última inversión la hizo por 1.000 millones de pesos. Una sola persona por 1.000 millones de pesos. Pero claro, por supuesto, y lo que voy a decir suena antipático, pero es la realidad. No es lo mismo perder 1.000 millones cuando usted tiene una fortuna a perder 1.000 cuando es su único capital, ¿no? Es antipático decirlo, pero no es lo mismo perder 1.000 cuando usted es rico que perder 1.000 cuando es lo único que tiene en su vida. O 100, no importa. Pero es que hubo gente que perdió mucho dinero y tenía mucho, entonces no le afecta tanto, pero hubo gente que perdió mucho dinero y era su único capital. Aquí estamos hablando de gente que, entiendo, ha perdido ahorros de los últimos 10 años. Claro, pensando en que con la rentabilidad y pues por los pergaminos, digámoslo así, de esta persona, pues iban a obtener esta rentabilidad, y mire usted, están perdiendo todo. Oh, terrible. Doctor Umar, otro punto importante, si esto se va a un proceso, ¿cuánto podría tardar en que las víctimas recuperen algo de ese dinero que invirtieron? No, yo no podría decirle porque hay demasiados escenarios, demasiadas variables. Es posible que con la sola presentación de la denuncia se pague, que haya una aceptación de cargos, un preacuerdo, un principio de oportunidad. Es decir, hay un sinnúmero de escenarios
y de salidas procesales que la ley colombiana contempla para ello. Y por supuesto, siempre estará abierta la puerta de la negociación para estos asuntos. Yo no podría decirle cuánto se tarda en obtener vía un acuerdo la reparación a las víctimas. Lo que yo sí le puedo decir es que un proceso penal puede tomar más o menos entre 2 a 4 años, siempre pensando en una sentencia al final de este ejercicio, sentencia que yo esperaría nunca tuviéramos que llegar allá y que pudiéramos reparar este daño cuanto antes, insisto, evitándonos el conflicto legal que se nos va a avecinar a todos aquí, porque las víctimas también van a tener en algún momento determinado que pagar abogado, acercarse, reconocer, y eso es incómodo, eso cansa, eso agota. La mejor vía para acabar este conflicto es una vía negociada. Pues doctor Umar, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y entregarnos detalles de este caso que, bueno, ya empieza a ser noticias, se empieza a hablar del tema. Pues estaremos atentos, doctor Umar, a ver qué pasa. Si hay este diálogo con el abogado, lo estaremos molestando a usted para saber ojalá. Si hay este arreglo y que se pueda solucionar antes de acudir a la justicia, ¿no? Amén, que así sea, porque pues realmente lo último que queremos nosotros es que esto explote aún más y bueno, pues iremos hasta las últimas consecuencias esperando no llegar nunca a ellas. Pues Fabio Umar, abogado, quien representa a las víctimas de este caso que les hemos contado. Veremos, esto tendrá muchos desarrollos, también tendremos que hacer otras averiguaciones, pero gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.